De hecho, es que es una obligación, todos tenemos que tener la facturación electrónica, entonces tenemos límites. No se diga más por Top Latina. Catherine Ventura González, ella es contadora pública y es experta en todos esos temas que a nosotros nos parecen tan complicados, a nosotros los que Los no simples sabemos mortales. mucho de eso, ¿verdad? Y que sabemos es de otros temas como la comunicación y la política, ustedes. La ¿verdad? cháchara. Y la cháchara. Y ella nos viene a ayudar a entender un poco todo este tema de la formalización de las empresas, por qué es tan importante formalizarnos, sobre todo ahora que pareciera que con el tema de la reforma fiscal, todas las empresas y todos los emprendedores, etcétera, tienen que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir. Catherine, buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. De verdad es importante. Bueno, y a propósito de que acabamos de despedir a Fabricio, que hablábamos Maravilloso tema. Correcto, lo estabas escuchando, ¿verdad? Claro, maravilloso. ¿Qué tan importante es formalizar nuestras empresas? Una persona que haya estado 1 año, 3 años, 10 años trabajando sin formalizarse, ¿por qué es tan importante que lo hagan ahora? Es muy importante porque nuestro país está avanzando bastante y cada día que pasa tenemos nuevas normas que nos rigen de una manera bastante significativa, como es la ley de lavado de activos. Entonces ya cualquier transacción, cualquier operación que haga un ciudadano de manera correcta, pero que no esté formalizada, pues bueno, se va a vincular con esta ley, porque todos tenemos en mente que la ley va dirigida a las cosas mal habidas, al dinero indebido. Pero no es así, es todo lo que no esté formalizado. De hecho, hoy en día los bancos hacen un reporte y es el primer ente responsable de velar de que todas las personas con cuentas bancarias y que sus movimientos bancarios estén debidamente registrados. Entonces, la formalización inicia por ahí. Inicia por esa parte cuando nosotros tenemos cuentas bancarias, el banco nos llama, nuestro gerente, y nos dice a qué se deben estos movimientos. Entonces, a veces tenemos un negocio de hace mucho tiempo, prestamos servicios independientes, vendemos cositas y eso nos hace crecer a nivel financiero. Necesitamos préstamos. Ya nadie va a tener un préstamo para un negocio si no está registrado. Ahora, Catherine, es muy sencillo, por ejemplo, cuando uno va a depositar un dinero en efectivo, por ejemplo, a una taquilla, que los que todavía van a las oficinas bancarias. Y lo primero que hacen es que te preguntan de dónde proviene ese dinero. A uno le provoca responder, y eso es problema tuyo. Así es. Yo he tenido casos Claro, de clientes que, bueno, sus estados financieros son personas muy formalizadas, y tienen estados financieros bastante solventes que cumplen con todos los índices de solvencia. Y las preguntas que hace el banco son, ¿a qué se debe el incremento de tus ventas? Por ejemplo, ¿quiénes son tus suplidores? ¿A qué se deben tus movimientos bancarios? ¿Por qué subieron? Y cualquiera, bueno, se incomoda. Entonces, imagínate si alguien que está formalizado se incomoda, ¿qué será de nosotros que a veces vendemos un vehículo y nos hacen el depósito del vehículo y el banco nos llama? Tenemos el fondo detenido porque necesitamos saber justificar de qué es la procedencia del famoso fondo. Por pitufeo favor, también. envíame algo. Exactamente. Entonces, está la debida diligencia, que es algo que tienen que hacer esas entidades. Por ejemplo, yo como asesora tributaria, todos mis clientes, las entidades financieras, también están las constructoras. O sea, ya tenemos un grupo de requisitos formales que quien no esté formalizado, lamentablemente, se va a quedar atrás. ¿Y qué tan difícil? Porque formalizarse no es difícil. Es decir, usted constituye su compañía. Eso es fácil. O sí. NAPI te da el nombre en 48 horas. La Cámara de Comercio ya te permite incluso aplicar Se en hace todo línea. digital. Y son 72 horas como mucho. El RNC es lo que se está tratando un poquito más, porque la DGI parece que tiene como un taponcito. Pero en 2 semanas tú Pero estás digamos que formalizado. sí, digamos que vamos a darle un mes por el tema de RNC. Ahora, ¿qué tan difícil es mantenerse formalizado y qué tanto nos cuesta en términos financieros? Lamentablemente tenemos un costo fiscal alto. Y todo aquello que se formalice, independientemente del régimen que elija, ya sea el régimen simple de tributación, que es un régimen dirigido a ese sector que tiene ingresos limitados, 10 millones de pesos al año, por ejemplo,
que no conoce lo que es una contabilidad organizada. La DGI tiene sus facilidades para cierto sector, pero el costo fiscal es un poco alto y no tenemos la cultura tributaria, o sea, ninguno acá tenemos cultura tributaria como para nosotros decir, bueno, me voy a constituir, voy a comenzar mis operaciones y de 100,000 pesos que me ingresen, yo voy a sacar 25,000 o 27,000 pesos y lo voy a poner en una cuenta porque eso es para la tributación. O peor aún, inmediatamente te registras, tienes que pagarle un buen asesor, porque si no te asesoras, vas a recaer en recargo, vas a recaer en un sinnúmero de cosas que te pueden llevar a la quiebra. Pero nuestra situación actual es crecimiento y desarrollo de nuestro país y eso hay que hacerlo. Ahora, Catherine, se habla mucho, escúchame. No, dale, que yo sé que tú estás irregular y quieres. Sí. Necesito resolver. Aprovechando. Es una asesoría gratis que está. No, mira, tú sabes que se cuestiona mucho el tema del anticipo. Sí. Y efectivamente eso golpea muchísimo a los emprendedores, a las microempresas, etcétera. Pero viéndolo desde otro punto de vista, el impuesto sobre la renta, que es lo que tú pagas en función de lo que ganaste en un año fiscal, el anticipo como que te amortigua, te digo yo una visión que yo tengo, ¿verdad? El anticipo como que te amortigua lo que pudiera ser el año que viene si lo tuvieras que pagar todo completo y no has anticipado esos 12 pagos previamente, ¿verdad? Eso es así, realmente. Es así. El anticipo es... O sea que sí tiene sus ventajas, aunque no golpee. Lamentablemente afecta mucho en cuanto a flujo de efectivo. Ajá. Pero es precisamente por la falta de cultura tributaria que las empresas deben de pagar el anticipo. Porque la planificación de pagar el impuesto sobre la renta puede ser un problema. O sea, muchas personas se ganan en un año 6 millones, 10 millones de pesos y al final en el cierre fiscal se preguntan, ¿y dónde está ese dinero? Claro. O sea, ¿dónde están? Porque yo no lo tengo ahí, los 10 millones de pesos. Todos los meses me lo pregunto. Exactamente. Entonces, quizás te lo ganaste, pero quizás están en una cuenta por cobrar. Quizás tuviste la adquisición de un activo, que no es un gasto directo. Tiene un proceso de manera prorrateada, o sea, durante 4 años. Entonces, te ganaste el dinero y de repente tienes que pagar 2 millones de pesos de impuestos sobre la renta. No lo tienes. Entonces, es por eso que surge la necesidad de un anticipo donde se supone que durante el primer año no pagas anticipo porque no tiene base para pagarlo. Te va bien y según tus ingresos o según la utilidad que tengas, el anticipo son 2 formas. O pagas el mismo impuesto sobre la renta que ya liquidaste en el periodo cerrado, o si tuviste pérdida o fue por debajo de la tasa efectiva de tributación, entonces pagas un 0.15% de las ventas. El problema es que te anticipa en base a lo que ya facturaste, que no necesariamente es lo que vas a facturar. Es la realidad. Exactamente. No te lo devuelven, te lo acreditan. El anticipo no lo devuelven, pero sí las empresas pueden estar pendientes y Impuestos Internos tiene un departamento de crédito y compensación, donde yo por caso fortuito, como pasó con la pandemia. Señor, con la pandemia fue de manera automática que quitaron el anticipo. ¿Por qué? Porque la primera que tenía una lista de empresas para solicitar que no puedo pagar anticipo era yo. Entonces, muchos asesores tenían lo mismo y que se la dejé y lo quita de manera automática. Ahora bien, yo tendría que demostrar que en ese periodo a mí no me va a ir bien. Ahora, Catherine, tomando en cuenta de que te suena el teléfono ahora, es el presidente de la República que te dicen, Catherine, tú que ves los números todos los días y todas las situaciones del tema tributario, ¿cómo pudieran mejorarse o qué deberías de hacerse para poder captar a todos esos que están en la informalidad a que se puedan formular? ¿Por dónde vendría la mejoría según Catherine? Como actualmente, o sea, ya en la actualidad todos están obligados. De hecho, tenemos la facturación electrónica. Ya hay muchas personas. Ahora en mayo. Claro, ya, o sea, muchas empresas ya las tienen con la anticipación debida para estar dentro de las reglas. Pero muchas personas físicas que estaban informales. ¿Qué es eso? Claro que sí, porque la DGI tiene facilidades para aquellas personas que se acogen a tiempo con la facturación electrónica. De hecho, es que es una obligación, todos tenemos que tener la facturación electrónica, entonces tenemos límites. Entonces,
todo lo que lo hacemos con anticipación y lo hacemos correctamente bien, o sea, se inicia el proceso de inmediato, solo en 15 días ya tenemos la facturación electrónica disponible. Y excúsenme que yo interrumpí la respuesta para Sí, lo del presidente. el presidente pero lo está de la- esperando, ¿eh? Pero lo de la facturación electrónica me parece súper útil para la gente que nos escucha. Claro Sobre que todo sí. si ya hay un plazo, o sea, ya Claro. hay una obligatoriedad. Sí, de claro que fecha. sí. Ya, bueno, para el 2026 todos tenemos que tener facturación pero hay electrónica. tiempo, hay tiempo. Lo que pasa es que están por pequeñas empresas, medianas empresas, grandes. Ya las De acá grandes al todas la 2026 tienen. Hay 15 candidatos más, 15 precandidatos más Bueno, del PRD. entonces, en fin, es que actualmente ya alguien toma la cédula de un informal para registrar el gasto que tuvo del plomero, de cualquiera de esas personas. Y bueno, de repente te sale la cédula de que esta persona ya está registrada en impuestos internos. Realmente no lo está. Es solo que ya hay un cruce de información tan eficiente que valida que esa persona ha facturado varias veces y te invita a que se regularice. Entonces, ya está todo encaminado a regularizarse y a que casi todos estemos obligados a hacerlo. Yo diría que una maravillosa idea y que le encantaría a todos es que haya una facilidad un poquito más extensa en cuanto a los impuestos, que para ese sector de manera específica hayan tasas de tributaciones especiales para que se puedan ayudar y se motiven a formalizarse. Claro. Porque con los impuestos que tenemos actualmente, la gente va a salir corriendo y lo que va a hacer es o se va a atrasar y va a limitar sus operaciones o, bueno, simplemente va a empezar a quejarse de manera bastante jugosa con todos, peleando y eso. Y si fuera candidata presidencial, ¿qué impuesto tú quitarías? No, pero no. No, ninguno. No. No, yo no. El del residuo sólido. El de... Ahí no va, El del va. residuo sólido porque ninguno lo entendemos. El residuo sólido ha sido, bueno, algo que se entendía que era ¿No entiendes circunstancial, porque ¿No entiendes tú que debería la República Dominicana, a propósito de que nos acercamos a un proceso de reforma fiscal, simplificar el sistema de tributación, que tenemos demasiados impuestos que no hacen sentido? claro que sí, Y una debería presión tributaria que está asfixiando Claro a que las sí. microempresas también y a las medianas. Mal todas las distribuida, MIPYMES. lo que está la presión Lo que se tributaria. debe como fomentar un poco más el régimen simple de tributación, porque actualmente está muy limitado. O sea, un ingreso de 10 millones de pesos al año para una empresa, dependiendo sus operaciones, es poco. Ujú. Entonces la limita mucho, pero este régimen tiene facilidad, por ejemplo, que no tiene anticipos, que es Claro. algo que todo le Sí, pero le tampoco se corrige. puede compensar el ITEVI. No, pero el ITEVI directamente se lo va a llevar al costo. O sea, parte de sus beneficios, o sea, el ITEVI que facture es un ITEVI que va a tener disponible. O sea, tiene sus facilidades. Ahora, el detalle es que es un régimen muy limitado. Está totalmente limitado. Entonces, cuando las personas quieren crecer, quieren solicitar sus préstamos, como el tema que había anteriormente, en ProMIPYMES hay mucho crecimiento, las personas desean invertir, desean comprar, entonces el régimen está muy limitado. Sería extenderlo un poco más. Catherine, se habla mucho desde distintos sectores, incluyendo el gobierno, que la evasión fiscal es muy grande. Cuando un país entiende la importancia de formalizarse, ¿eso ayuda a que la evasión fiscal disminuya o, independientemente de eso, la evasión fiscal puede seguir en los mismos números en los que tenemos ahora? Claro que sí, la evasión puede seguir, porque al final siempre va a haber evasión. Pero dicen que la evasión fiscal la tienen sobre todo las grandes empresas. ¿Cómo se evade impuestos cuando se supone que tú estás súper formalizado y que estás cumpliendo con todo? Bueno, desde mi punto de vista, no son las grandes empresas, porque las grandes empresas realmente se rigen por ciertas normas, en especial las normas internacionales financieras en sus estados financieros. Y actualmente, como tenemos la vinculación entre lo que yo declaro y el banco, lo primero que el banco me pide con mis estados financieros es un IR2, que no sucedía antes. Esta nueva modalidad lo ha limitado. La evasión está en las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas que realmente tienen un ingreso, no tienen ese conocimiento de cómo manejar las cosas, no tienen una buena asesoría. Hay pero muchos gastos deducibles que las pequeñas empresas lo desconocen. O sea, son muchos los detalles que pequeñas empresas no conocen. Entonces ahí es donde está la evasión.
públicamente se dice son las grandes empresas, porque bueno, todos desean que los grandes paguen más porque son grandes. Claro. El detalle de los grandes es que realmente pagan sus impuestos, pero tienen estrategias, tienen planificaciones tributarias debidamente organizadas y eso le ayuda de manera oportuna a reducir el pago del impuesto. ¿Cómo las personas que deseen tanto formalizarse como tener una asesoría pueden comunicarse contigo? Al 809-563-0724 es el teléfono de mi oficina, es CAT Consulting, y también me pueden encontrar en las redes y en la página web catconsulting.com. KATH Consulting. KATH Consulting. Antes de irnos, las principales recomendaciones para cualquier persona que todavía no se haya formalizado, ¿cuáles son los primeros pasos que deben dar en los próximos días? Lo primero que deben hacer es concientizar cuáles son sus ingresos. Ellos sentarse, analizar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos. Y entonces ver la proyección de sus clientes, quiénes pueden ser sus futuros clientes, y registrarse, buscar una asesoría, ya sea como persona física, yéndose por un régimen simple, y luego sobre la marcha ir subiendo. Pero especialmente por un régimen simple, para que no se carguen mucho en la parte tributaria y bueno, y luego salgan corriendo, como decimos, con la carga impositiva hasta que esperemos nuestra maravillosa reforma fiscal, que sea positiva para todos. Bueno, ojalá que sí, Dios te oiga. Catherine, gracias por estar con nosotros. Vas a venir una vez al mes, me dijeron. Encantada. ¿Viste? Gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio. Muchas gracias. Catherine Ventura González, ya lo saben, CAT Consulting, KATH Consulting, la pueden conseguir en sus redes sociales para cualquier asesoría en esta área tan importante, sobre todo en los tiempos que vienen. No se diga más por Top Latina.